Buenas tardes, mi nombre es Sergio Bolívar, gerente de Andina y catedrático del UPC. Los acompañaré esta tarde como su moderador. Agradezco a los miembros por acceder a participar en este panel, un panel de lujo. Tenemos aproximadamente unos 180 inscritos. Quiero informarles también que estamos realizando una conexión a través de la plataforma Facebook Live para quienes puedan inscribirse a través del aplicativo Zoom y pueden localizar el conversatorio a través del link que es el rol de salud en la lucha contra el coronavirus. Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAT, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. El objetivo de este espacio es poder generar reflexiones con un enfoque propositivo para que se conozca cómo está afrontando salud la lucha contra la pandemia y cómo se están minimizando los daños. En un contexto de incertidumbre, porque no sabemos exactamente cuántos peruanos van a continuar infectándose y aún estamos buscando mayor rigor en las medidas de aislamiento. Hay una preocupación con el término de la cuarentena y si es que va a haber una postergación en los próximos días después del 26 y de qué forma se puede tratar el tema de la salud y la seguridad a todo nivel. Este tema es muy importante porque en el mundo tenemos datos oficiales de 2.235.000 infectados, hay 73.470 nuevos casos y en cuanto hablamos de muertes, son 153.500 muertes que están registrados como datos oficiales y cada vez estas cifras son más discutidas y queremos que el panel nos ayude con sus reflexiones y propuestas que nos puedan ayudar a tener una mejor información de la realidad, sin distorsiones ni exageraciones, y mucho menos informaciones falsas. Como siempre, es un honor moderar este espacio. Y a continuación voy a proceder a presentarles el panel que estoy moderando. En primer lugar tenemos a Fiorella Molinelli. Ella es licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Economías Públicas por el Instituto Torcuato Di Itela de Argentina, doctora en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad San Martín de Porres, ha sido investigadora en el OCIPTEL, asesora en diversas entidades del Estado, como CINERMIN, la Presidencia del Congreso de la República, el Ministerio de Economía, y también ha sido directora fundadora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, INDECOPI, ex viceministra de Transportes, ex viceministra de Construcción y Saneamiento, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y actualmente es presidenta ejecutiva de Salud. También tenemos en el panel al doctor Gotuso. Doctor Gotuso es considerado como uno de los mejores médicos en el mundo, especialista en medicina interna, tiene un amplio currículum y le pido disculpas al doctor Gotuso porque voy a hacer un resumen del mismo. Es un especialista en enfermedades infecciosas, tropicales, de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, es doctor honoris causa de la Universidad Nacional Luis Gonzaga de Ica, ha sido director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia, director de Gorgas International Course y profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, y también ha sido el presidente de la Sociedad Peruana de Médicos Internos. Como ven, el doctor, además de tener varios cargos como presidente de diversas instituciones, ha realizado una ardua labor en los estudios de estas enfermedades, como el SIDA, la tuberculosis, la influenza, el dengue y demás enfermedades infecciosas, y ha participado en muchas investigaciones nacionales e internacionales. Por otro lado, tenemos a nuestro tercer panelista, el almirante Jorge Montoya.
El almirante Montoya es un ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con 50 años de experiencia en seguridad y defensa nacional, graduado de la Escuela Naval, con estudios de posgrado en la Escuela Superior de Guerra Naval y el Colegio Interamericano de Defensa de Washington. Tiene una maestría en estrategia marítima y ha integrado el Consejo Consultivo de la Haya. Ha sido asesor de 3 ministerios de defensa y del presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Y se ha desempeñado como conferencista en universidades y centros de educación superior militar en el Perú y en el extranjero. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo del Comandante General de la Marina. A continuación le voy a explicar la secuencia del conversatorio. Cada panelista es una forma como hemos llevado, este es el cuarto conversatorio que vamos a llevar de esta manera. Tendrá 10 minutos para abordar el tema. Es decir, primero la economista Fiorella Molinelli va a hablar acerca de la gestión, luego el doctor Otuzzo hablará acerca de las investigaciones en salud, después el almirante Montoya acerca de la seguridad. Y al finalizar estas exposiciones, como moderador voy a proceder a leer unas preguntas que vienen del público dirigidas al primer panelista para que la responda, y después que termine el mismo voy a seguir con las preguntas al tercero y al segundo y al tercero. En caso quieran complementar ellos alguna de las preguntas, van a poder hacerlo porque vamos a dejar el audio abierto para que puedan responder las preguntas en esta segunda parte. Pueden ir enviando desde ahora sus preguntas a través del icono de Q&A, el QIA, que está en la barra de aquí del Zoom, de nuestro aplicativo. Y si hubieran preguntas genéricas al final, daré una oportunidad para que el panel las pueda responder. Bueno, pasamos a nuestra primera panelista, que se trata de, para este tema del rol de salud en la lucha contra el coronavirus, la señora Fiorella Molinelli. Su intervención va a ser aproximadamente 10 minutos. Señora Molinelli, cuando termine, me indica de que ha terminado para proseguir. ¿Puede comenzar, por favor? Sí. Buenas tardes a todos. Efectivamente, desde la Seguridad Social venimos trabajando como parte del equipo del sistema de salud para atender a los pacientes que han sido afectados en esta pandemia. Pero es interesante, en primer lugar, poner la foto de cómo nos encontró en el sistema de salud, digamos, en cuanto a infraestructura y recursos humanos. Antes de la pandemia ya teníamos brechas importantes que cerrar, que habíamos planteado dentro de la reforma del Libro Blanco. Habíamos hecho un análisis respecto a que necesitábamos complementar una brecha de infraestructura que alcanzaba los 32.000 millones de soles, que cubrían los distintos niveles de atención, primer, segundo y tercer nivel, y también había que cerrar una brecha importante de recurso humano, que a la fecha se proyectaba en 5.000 médicos y 9.000 enfermeras. Si analizábamos eso llevado al número de camas, al día de hoy, o sea, antes de la pandemia, teníamos 9.689 camas, y la idea era que teníamos un déficit de camas que se proyectaba básicamente en alcanzar 13.000, o sea, deberíamos haber tenido como sistema de salud alrededor de 13.000 camas. Sin embargo, contábamos con 9.689 camas, y en cuanto a la unidad de cuidados críticos, básicamente lo que se denomina como UCI, UCIN y UBIS, alcanzábamos una suma de 1.050 camas. Si seguimos los estándares internacionales, más o menos digamos, un sistema de salud debería tener un 10% del total de camas reflejadas en unidades de cuidados intensivos. Si vemos, digamos, teníamos 9.689 camas, estábamos en 1.050, digamos, en términos
de lo que teníamos a la fecha, estábamos bien, pero sabíamos además que hay una brecha no cubierta. ¿Y eso qué quiere decir? Que deberíamos haber trabajado con 1.300 unidades de cuidados intensivos. ¿Eso qué quiere decir? En resumen, que ya comenzábamos con un déficit de 250 camas aproximadamente de diferencia en UCI, ¿no? Y también una diferencia importante en lo que se refleja como camas regulares. O sea, comenzamos con una situación, como todos reconocemos, de un sistema de salud frágil, en donde hay una brecha importante de infraestructura, hay una brecha importante de recurso humano, y en el caso de salud, eso se veía reflejado en un déficit de camas regulares y en un déficit de camas de unidades de cuidados intensivos que alcanzaban las 250 camas. Eso, al día de hoy, nosotros hemos venido informando que para los cuidados COVID comenzamos con 163 camas de unidades de cuidados intensivos destinados exclusivamente a la atención de la pandemia, y hoy haciendo grandes esfuerzos, como ustedes ven a través de las pantallas, hemos logrado habilitar en el sistema algunas camas adicionales, alcanzando el día de hoy alrededor de las 240 camas UCI. Básicamente, lo que hemos hecho es trabajar algunas estrategias, y seguimos trabajando en el corto plazo, basadas en incrementar oferta en las redes de Lima, en el Almenara, en el Rebagliati y en el Sabogal, y en las regiones también estamos haciendo claros esfuerzos para incrementar la oferta, ¿no? En el caso del Hospital Rebagliati, hemos logrado, digamos, reorientar las camas que estaban destinadas a la atención en la emergencia nueva, que tenían 80 UCIs. Esa torre que se denomina el CELIM ha sido usada íntegramente para atender pacientes COVID, con lo cual hemos ganado al día de hoy 80 camas más, y los pacientes que se atendían en la emergencia han sido orientados hacia la emergencia de la puerta de Salaberry. Es una emergencia que teníamos ahí que ha sido ampliada, y una parte es directamente ingresada al hospital, a la torre C, que teníamos capacidad en estos tiempos. Y en el caso del Hospital Almenara, hemos trabajado la estrategia de ampliar el hospital, tomar el hospital de San Isidro Labrador, que está ubicado en Ate, y tener 300 camas más, pero para atender a pacientes con insuficiencia respiratoria leve, porque allí las camas todas tienen oxígeno, para evitar pues que, digamos, sean regresados a casa y que su situación se complique o no sea monitoreada a través de un médico. Eso es básicamente el análisis de infraestructura. En cuanto al análisis de cómo venimos manejando los casos, ya hay lecciones aprendidas. Como ustedes saben, tenemos algunos casos, digamos, esta enfermedad lo que ha demostrado es que tiene distintas evoluciones y va a depender mucho del perfil del paciente. Cuando analizamos los casos que se han complicado más son básicamente pacientes cuyo perfil tienen antecedentes de comorbilidad, hipertensos, diabéticos, obesos, son las principales causas de fallecimiento, y población adulta mayor. Cuando hemos hecho un análisis de la muestra, básicamente esos son los antecedentes que hemos visto comunes en los casos, digamos, más graves, y muchos con 2 o 3 comorbilidades al mismo tiempo, ¿no? Diabéticos obesos, ¿no? Hipertensos, y lo que también nos deja, digamos, esta pandemia es algunas lecciones respecto a que esa población vulnerable, los adultos mayores o los obesos, hipertensos, diabéticos, deben ser monitoreados desde un inicio o llevados desde un inicio a la Villa Panamericana, porque la evolución de la enfermedad tiene una línea muy delgadita entre pasar del estado leve al moderado y del moderado al grave. Entonces, es mejor aislarlos con vigilancia médica en la Villa Panamericana, porque en la Villa Panamericana lo que se tiene es
monitoreo constante con médicos que supervisan 2 veces al día al paciente, tienen su tratamiento a tiempo y tienen toda la vigilancia del personal de enfermería que está a las 24 horas. Con lo cual es fácil ver la evolución del paciente, si se descompensa o no, y trasladarlo al hospital, ¿no? Porque a veces muchas personas llegan al hospital cuando ya tienen insuficiencia, ¿no? Y han permanecido en casa 5 o 6 días en un estado, digamos, de leve a moderado, y cuando ya se reacciona, en muchos de estos casos, es muy tarde, ¿no? Y al hospital, ¿quiénes deberían llegar, no? Los casos moderados, con insuficiencia respiratoria leve, para hacer, como el caso de San Isidro Labrador, que tiene la capacidad de monitorear este tipo de pacientes, el Hospital Rebagliati también lo tiene, y los casos graves, ¿no? Los casos con ya insuficiencia respiratoria severa, que son muchos de los casos que terminan los pacientes conectados a un ventilador mecánico. En el caso de salud, nuestro compromiso principal ha sido, bueno, ustedes saben que salud concentra a un poco más de la tercera parte de la población del país, alrededor de 32 millones en el país tenemos 32 millones de habitantes, la población de salud está alrededor de 11.800.000, y cuando vemos cuál es la población vulnerable, básicamente esta está alrededor de 1.775.000 personas que están dentro de esta población vulnerable. A la fecha, nosotros hemos estado trabajando, tenemos 914 hospitalizados, y dentro de esas 914 personas hospitalizadas, contamos a las personas contagiadas, confirmadas, y también a los sospechosos, ¿no? Hay personas que ingresan como sospechosas y también vienen siendo atendidos, incluso hay algunas sospechosas que están conectados a ventiladores mecánicos. En UCI actualmente tenemos 132 personas que hacen uso de la unidad de cuidados intensivos, y hemos estado viendo que en la evolución los casos principales están en Lima, Callao, Tumbes, Loreto, La Libertad, Piura, Ancash, Lambayeque, ¿no? Son los sitios donde hemos identificado más pacientes con COVID. Luego, un tema interesante es que cuando vemos los resultados de los contagiados, básicamente dentro del perfil de los contagiados, un gran grupo de la población se encuentra entre las edades de 30 a 59 años, ¿no? El 63% de la población contagiada son personas adultas entre 30 y 59 años, jóvenes entre 18 y 29 años ha sido más o menos el 11.32% de la población, adolescentes 1.29% y niños 2.37%. Adultos mayores son aproximadamente el 21% de los contagiados, y ahí básicamente lo que vemos es que de esas personas, la mayor frecuencia de casos se presenta en la población adulta al realizar el análisis de riesgo, y se observa que la tasa de incidencia son mayores en la población adulta mayor, siendo el riesgo 14 veces más que en la relación de la población adolescente que presenta los menores casos. Y es justamente dentro de ese de este 21% de adultos mayores que básicamente terminan siendo casos que se ingresan a la unidad de cuidados intensivos. O sea, hay muy pocos casos de personas adultas, salvo aquellas que tienen antecedentes de comorbilidad, que han terminado en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es un poco, este es el resumen, ¿no? Manejamos pacientes leves con factores de riesgo, e incluso sin factores de riesgo en la Villa Panamericana. Les voy a poner un ejemplo de personas sin factores de riesgo. Por ejemplo, una persona joven que ha sido, digamos, infectada, pero vive con sus abuelitos. Entonces, si bien es cierto, esa persona no representa un factor de riesgo, no tiene factor de riesgo, sí pone en riesgo a su entorno, ¿no? Porque
probablemente los abuelos, pues, no, si se contagian, terminan siendo más afectados que el propio nieto, ¿no? Entonces, aquí hay que cuidar a la población vulnerable y en ese sentido esa persona se puede aislar en la villa. Otros casos que hemos recibido en la villa son pacientes, bueno, hipertensos, diabéticos, ¿no? Que necesitan, digamos, ser monitoreados con vigilancia médica las 24 horas y que ingresan a la Villa Panamericana. Hasta el momento, en la Villa Panamericana hemos recibido alrededor de 500 personas. Hemos recibido a asegurados, no asegurados, policías, personal del INPE, ¿no? Y los refugiados que vienen siendo monitoreados, justamente algunos ya han sido detectados con el coronavirus, y luego pasan a un segundo aislamiento en la Villa Panamericana. En el caso de los hospitales ya de Sabogal, Rebagliati y Almenara, si bien es cierto, se van llenando conforme evolucionan los casos, ¿no? Estamos nosotros diseñando todo el tiempo estrategias para ampliar infraestructura, ¿no? Y seguir pensando de dónde sacar más camas regulares, más camas de UCI para atender a el conjunto de pacientes que pueden evolucionar hacia un estado moderado grave. Y luego estamos también trabajando una nueva estrategia que es la de regiones a través de los hospitales de construcción rápida. En coordinación con las Fuerzas Armadas, estamos tratando de llevar este tipo de infraestructura porque hoy hay un problema más grave que es la falta de material logístico. O sea, con las restricciones de transporte, todo el detrás de cámaras es bastante complejo. O sea, poner los boxes, poner presión negativa, trasladar la infraestructura, obreros y todo lo que implica crear este tipo de infraestructura es recontra complejo en Lima. Entonces, en regiones, esta situación es mucho más grave. Estamos ya trabajando para llevar estos hospitales de construcción rápida y también el día de hoy, en el tema de recursos humanos, hemos incorporado dentro de nuestra fuerza laboral a personal médico y vamos a hacerlo también con las enfermeras, con los tecnólogos, con los técnicos en enfermería, de personas de otras nacionalidades que se suman al equipo, ¿no? Hemos contratado venezolanos, cubanos, y la idea es completar justamente a los especialistas donde más hace falta, ¿no? Que sabemos que la primera línea normalmente están los intensivistas, los emergenciólogos, los neumólogos, los internistas, y allí hemos hecho un gran esfuerzo a nivel nacional por contratar a más personas. Sin embargo, tenemos un reto como país y ahí las universidades van a jugar un rol muy importante que es formar a personas asistenciales en carreras donde sabemos que hay mucha escasez, no solamente en Lima, sino en regiones. El Perú ya no va a volver a ser el mismo, y eso lo digo con alegría, porque ya nadie va a dudar de la necesidad de invertir en salud, de la necesidad de cerrar las brechas de infraestructura, de la necesidad de cerrar brechas en recursos humanos. No deberíamos dejar que esto pase una y otra vez más. Entonces, tenemos grandes lecciones aprendidas y creo que esos son los retos que vamos a enfrentar de ahora en adelante, siempre trabajando de manera positiva por salvar vidas y pensar en cómo seguimos mejorando en el tiempo para hacer frente a estas etapas difíciles, donde no solamente tenemos que vencer el gran reto que implica el coronavirus, sino también vencer el miedo, porque lo cierto es que ha existido el miedo entre todos los profesionales, entre no solamente los administrativos, sino los asistenciales. Se ha tenido que superar dos grandes barreras, el coronavirus y el miedo, y pasar del miedo a la acción, que ha tomado tiempo. Y ahora estamos en tiempos en donde no solamente invocamos el llamado a la acción, sino el llamado a la resistencia y al aguante y al saber que todos estos tiempos pasan, que son duros, pero que estamos trabajando fuerte, comprometidos por salvar más vidas. Muy bien, muchas gracias. La economista Fiorella ha dicho muchos asuntos importantes que nos van a llevar a
a varias preguntas al final del panel, pero vemos de que la atención está en el tema de la vulnerabilidad. Hay UCIs, hay prioridades, y esas prioridades vamos a tener que atenderlas con un sistema mucho más fortalecido en la salud. A continuación, vamos a darle la palabra a nuestro segundo panelista para tratar los temas de investigación en salud, el doctor Eduardo Gotuso. Por favor, para poner en audio su micrófono. Doctor Gotuso, sí. tiene la palabra. ¿Me están escuchando? Ahora sí lo escuchamos. Tiene la palabra, doctor Gotuso. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para el tiempo que me han dado voy a referirme solamente a algunos puntos. Y quiero comenzar diciendo precisamente que los recursos humanos fueron vulnerados en el entrenamiento en el Perú. Nosotros creamos la especialidad de enfermedades infecciosas y tropicales en el año 78. Durante años entrenamos de 2 a 4 personas. Durante una época se dijo que hay que hacer más personas de la atención primaria, cosa que me parecía excelente, pero se sacrificó todas las especialidades del Perú. Y entonces no se hizo ninguna, solamente se vistió un santo y se desvistió otro santo. Creo que ahora se están pagando las responsabilidades de las personas que, a pesar de que nosotros discutimos durante años, como dijo hace poco Ugarte, hace un año decía, hay 8.000 especialistas que no se han formado en el Perú, a pesar de que tenemos la capacidad de formarlos. Entonces, yo quiero comenzar diciendo de que estamos frente a una pandemia totalmente inusual. El mundo se enfrenta a una pandemia que se ha extendido a 210 países y que hay 2 millones de infectados en menos de 4 meses. Y que además se ha acompañado de un número de muertos impresionante para cualquier enfermedad infecciosa habida en los últimos 100 años. Desde la epidemia de influenza española el 18 no ha habido ninguna enfermedad que curse con tantos muertos como lo que está pasando ahora en tan poco tiempo. En segundo lugar, por ser una enfermedad viral respiratoria, la transmisión ha sido súper eficiente y rápidamente las personas se contagian y rápidamente se extiende de una manera notable. El Perú, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en China, donde hay solamente una provincia, claro que es geográficamente más grande el Perú, en Perú ya tenemos todas las regiones involucradas en poco tiempo, excepto en las grandes alturas del Perú hasta ahora, felizmente, y ojalá que siga así. La segunda cosa que es importante es que, como es una enfermedad nueva, no tenemos todos los instrumentos ni tenemos todos los conocimientos. Y como ha dicho la doctora Molinelli, nos encontramos con un estado donde la salud fue la cenicienta de la estructura del país, donde no había, yo siempre he dicho, estamos enfrentando una pandemia en el siglo XXI con un sistema de salud del siglo XIX. Hospitales que no han cambiado de 60 años, que no están preparados para tener 100 cuartos de aislamiento, que no están preparados para usar equipamientos modernos, como sí sucede en el mismo país, en el sector privado. De tal manera que hay eso. Y además hay una deficiencia del personal que, además de eso, es periódicamente maltratado. Hoy día, con pena, veo que en mi hospital, donde yo trabajé desde que se fundó por casi 45 años, salen los médicos jóvenes ilusionados, pero salen a protestar porque no les han pagado, porque no les dan protección, etc. Entonces es un tema que yo creo que es nuclear, es decir, cuando se discutió hace algunos meses qué hacer frente a una potencial pandemia, era armar una infraestructura y siempre proteger al personal de salud, que eso debe ser claramente los goles primarios. Hay que proteger la primera línea de las personas que se enfrentan a eso. Usted imagínense que está pasando en algunas provincias, por miedo la gente se va de los hospitales y se crea pues un caos terrible, un caos que es muy serio. La segunda cosa que tenemos que aprender, que tenemos que tomar nuevas actitudes. Y las actitudes tienen que ser basadas en una cierta disciplina, donde prácticamente ya cambiamos de estilo, quizás por 1 año, 2 años, pero no, los saludos, el acercamiento social, lamentablemente tiene que ser separado.
tendremos que buscar por el acercamiento. O sea, la primera línea, defensa del personal; la segunda línea, el distanciamiento social, por una serie de razones técnicas; la tercera es la protección a través de mecanismos que uno no contagie, y por eso apostamos desde el comienzo que se debe usar máscaras de todas maneras. Y se deben usar máscaras, aunque sean artesanales, pero hay que usar máscaras a las dos personas que están en contacto. Y finalmente, la cuarta opción que siempre se maneja es identificar los casos y rápidamente aislarlos. De nuevo, el Perú sufre la situación de que los países ricos compran los equipos, compran los test, compran los reactivos y compran los materiales. Y hoy en día esos materiales tan necesarios en esta pandemia no las tenemos. El Perú ha comprado 1,5 millones de pruebas, pero no nos han llegado 300.000. Y entonces hay una situación nefasta que también debemos aprender. O sea que la solidaridad no se da en este momento con nosotros, con los países, y en el Perú estamos sufriendo esa situación de comprar equipos, pero que dice que en agosto nos los van a mandar, etcétera. Es decir, esa es una situación que nos afecta de manera importante. Entonces, ¿qué nos queda? Investigar cosas nuestras. Tenemos que investigar que las máscaras no sirven, pero que las máscaras deben ser bien puestas. Cuando uno ve la televisión en los mercados, la mitad de las personas no tienen máscaras. No tienen máscaras porque la están usando mal. No se cubren la nariz, no se cubren la boca. Cuando discuten los precios hablan. Entonces, la educación sobre el uso de las cosas es muy apropiada. Y la discusión sobre el diagnóstico y usando las pruebas adecuadas es una discusión bizantina en eso, donde nos hemos diluido en eso cuando las cosas están muy claras de cuál es el valor. Una enfermedad que hace 4 meses no se conocía, hoy día tenemos la suerte de que por lo menos el 80% de pacientes pueden ser diagnosticados al comienzo y a la vuelta de 10 días el 95% pueden ser diagnosticados. Eso no sucedió con ninguna enfermedad en la historia del mundo. O sea, encontrar un método diagnóstico rápido en SIDA nos demoramos 3 años, en otras enfermedades 4 años, etcétera. Es decir, nunca ha habido una situación que en 2 meses tengamos reactivos para hacer diagnóstico. Entonces tenemos que entender que es una situación de urgencia y para eso es importante que tengamos que entender que todo lo que estamos haciendo es un proceso de aprendizaje. Y en esto la investigación ahora está dirigida para nosotros en los procesos, cómo mejorar los procesos, cómo transferir a los pacientes, cómo atender a esas personas en su casa, que yo le digo, mire, usted está de una forma leve, se va a su casa, pero de repente en 3 días ya el hombre está entrando en una insuficiencia respiratoria y no lo sabemos si se muere en su casa. Y entonces es importante que la investigación sea de los procesos, que sea de las medicinas. Nosotros estamos en la parte de asesorar qué medicinas hacer para reducir que la gente entre a los respiradores, para reducir la mortalidad, para reducir esa segunda fase que ocurre en la enfermedad, donde es una fase de un tsunami, de una respuesta inmunológica exagerada. Pero en la primera fase tenemos que entrar para quitarle la velocidad y la carga del virus. Por eso es que tenemos que entender que hasta ahora se han discutido los tratamientos en la fase tardía y nosotros estamos apostando por la fase temprana y estamos tratando de propiciar investigación. Lamentablemente los sistemas no ayudan, los sistemas se hacen lentos, etcétera, cuando en realidad debería haber una decisión rápida de hacer una investigación rápida para tener preguntas rápidas. Ahorita estamos ya por iniciar un tratamiento de prevención en personal de salud para saber si una determinada medicina sirve o no sirve, para poder generalizarla con los médicos, con las enfermeras, con los policías, etc. Entonces es bien importante que la investigación nos dé, es más importante que nunca eso. O sea, escoger medicinas para acortar la mortalidad, escoger las medicinas para que se reduzca, que la gente entre en cuidados intensivos, que no entren a respiradores, etcétera. Y eso yo creo que es vital en esta lucha. Y nosotros queremos importante. Y después tenemos que de una vez planear qué va a pasar cuando se levante la cuarentena. O sea, esta enfermedad no se va a acabar el día que se levante la cuarentena y aunque extendamos la cuarentena un mes, no se va a cambiar lo que está pasando. Y entonces lo que está pasando es que vamos a tener que hacer cuarentenas selectivas y para eso hay que hacer una investigación operacional todos los días, epidemiológica. ¿Dónde que están los nuevos casos? Ahí hay que ir. Y eso es lo que pasó. Loreto y el norte del Perú, que es el sitio donde aparecen las infecciones respiratorias en verano nuestro,
ahora apareció precisamente el coronavirus. Eso ya se podía prever que podía ocurrir. Pero sin embargo no se dieron cuenta, no usaron su histórico de las infecciones respiratorias y ahora estamos mirando esta situación de una siembra rapidísima. Hay 60 médicos infectados en esa zona. Entonces, todas estas son cosas que teníamos que investigar y usar nuestro conocimiento, que ya ese conocimiento de infecciones respiratorias en el norte y en Iquitos ya existía. Entonces, de nuevo, la investigación es de gran valor para tomar decisiones. Las decisiones no pueden ser tomadas solamente porque me sale del espíritu, cosa que algunas veces tenemos que hacerlo, pero tiene que estar basado en alguna información. Yo creo que las universidades y la vida académica tienen que hacer eso en conjunción con todos los otros instrumentos. Es decir, el Seguro Social tiene que investigar las cosas que está haciendo. La gente que está dando un tratamiento tiene que darnos respuestas en un mes, cómo le fue con ese tratamiento. ¿Se da cuenta? O sea, esa es una dinámica que debemos hacer. Entonces, cuando se salga de esto, ¿qué vamos a hacer con los colegios, con las universidades, con los sitios que tenemos que vacunar, con los niños que tenemos que llevar a vacunar, etcétera? ¿Cómo va a ser el transporte? Todo eso ya debe ser motivo de discusión, porque hay que saber que ahí siempre será un foco de infección y tenemos que reducirlo de manera sostenida. Entonces, yo creo que quiero enfatizar que la investigación es absolutamente necesaria de manera permanente. Yo en estos días he sido consultado por diversos grupos de trabajo que me dicen, doctor, queremos que nuestra gente no se enferme y nuestras empresas no paralicen. O sea, no queremos que el país ya se paralice más de lo que está sufriendo, de haber gastado muchas de nuestras reservas en poder atender rápidamente esta gran diferencia social que tenemos en el país, que ahora se nos hace, digamos, una cachetada en la cara al reconocer que eso ya existe, que eso nos da sufrimiento espiritual y donde vemos con tristeza que ahí se va muriendo mucha gente. Entonces, yo creo que es indispensable que se entienda que la necesidad de investigar entre todas las personas, entre todos los grupos, es sumamente importante. De otra manera, si no hacemos cosas así, esto es un caos. Es decir, ustedes imagínense, en Italia están enterrando 1000 personas diarias. En la época de su crisis, ahora están enterrando solamente 800. Es decir, y en Ecuador, en Guayaquil, han enterrado la vez pasada 300 personas en 2 días. Es decir, ¿por qué? Porque no estamos haciendo bien las cosas. Y aquí solamente quiero traer un último mensaje. Chile y el Perú han tenido durante bastante tiempo el mismo número de personas. Sin embargo, tienen un número de muertos que es el tercio de lo que tiene el Perú. ¿Y eso por qué? Porque la gente es disciplinada, porque la gente respeta a los carabineros, porque la gente tiene disciplina para hacer las cosas. Y yo creo, ojalá que el almirante Montoya nos hable de eso, de la necesidad de que la población tiene que entender que tenemos un nuevo mundo, ya no es el mundo de siempre. O sea, el mundo de siempre lamentablemente nos puede matar a mucha gente. Entonces tenemos que rescatar eso y decir que cambiamos. Y vamos a tener que cambiar muchas cosas. Ya la gente no tiene que ir al mercado a ver qué cosa hay. No puedo ir al mercado todos los días para ver qué cocinaré. Incluso la gente pobre tendrá que juntar y mirar qué cosa puede llevar para que no venga todos los días, venga 2 o cada 3 días. Para eso llevará alimentos que son perecibles, etcétera. Es decir, hay muchas maneras de ir ayudando que no nos agrupemos tanto. Por ejemplo, hoy día el Estado hace una solución y crea bonos. Perfecto, crea bonos, pero se creó otro problema. Que la AFP va a dar dinero, otro problema. Tenemos miles de personas en la calle, cosa que nosotros guardamos en la casa con la cuarentena, pero esta norma hace que miles de personas salgan. Entonces, se dan cuenta que es un proceso complejo, un proceso que tiene aristas sociales, y cuando uno quiere resolver la arista social, aparece otro problema social. Entonces, yo creo que al final, una de las cosas que quisiera insistir es que hay que fortalecer los comportamientos, hay que fortalecer las investigaciones operacionales, y hay que fortalecer la investigación para conocer día a día lo que nos está pasando. Y finalmente hay que tener disciplina con las normas. O sea, uno no dice por molestar, usen máscara, usen tal cosa, lávense las manos. Uno no lo hace por molestar a la gente, sino sabe por salvar a la gente. Y finalmente recordar que esta enfermedad infecciosa afecta a toda la población de todas las edades, pero los que se mueren son las personas mayores de 60 años.
Y entonces tenemos que mirar eso con un detalle importante para poder preservar a esa generación que ayudó y que siguen siendo mucha gente. Yo estoy en esa generación, sigo activo, soy un profesor emérito en mi universidad, pero me jubilé hace 2 años según la ley de mi hospital, después de casi 50 años desde que se fundó, y sigo tratando de hacer muchas cosas, y mucha gente de mi generación está ayudando, porque creemos de que, digamos, la calidad de vida ya no es hasta los 50 años. Hoy día la gente a los 85 años se está operando de la catarata porque quiere ver su televisión, y a los 82 años se está operando de las coronarias porque él cree que va a vivir 10 años y tiene derecho a eso. Entonces, yo creo que es importante que nos preocupemos todos de esta situación, que entendamos todos los procesos y que nos involucramos claramente en sacar adelante el país, cumpliendo las recomendaciones, haciendo todo el esfuerzo para que otros lo cumplan, para tener pocas escenas que nos llenen de dolor en el espíritu y en la moral. Bueno, Gracias. por ahora es mi comentario y esperaré las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Gotuso. Ha sido realmente una luz de esperanza escuchar el tema de las investigaciones que pueden traer un tema positivo en cuanto a aproximar hacia las casas, ver los procesos, que lleguen más medicamentos y las reflexiones que ha hecho sobre cómo acabar la cuarentena de manera selectiva. Bien, pasamos al siguiente panelista, nuestro tercer panelista, el almirante Jorge Montoya. El doctor almirante Montoya, su intervención va a ser aproximadamente 10 minutos. Por favor, al terminar su exposición me indica que finalizó. Puede comenzar. Gracias. Buenas tardes o buenas noches. Mi exposición va a ser una mirada de afuera de lo que está pasando, con un sentido crítico para mejorar las cosas que se están haciendo. Nos encontramos atrapados, como se ha dicho, en una pandemia producida por un microscópico pero peligroso enemigo, que tal es su poder que prácticamente ha paralizado el mundo. Es una amenaza que afecta la seguridad nacional. El gobierno para esto ha organizado la lucha, para esta batalla, ha creado 2 grupos, un grupo de comando de operaciones COVID-19 a cargo de la ministra Pilar Mazzetti, integrado por representantes de varias organizaciones de salud, y otro grupo creado por el ministro de Salud como grupo prospectivo, integrado por expertos profesionales de la salud. Además, el presidente convoca a un Consejo de Estado, que dicho sea de paso es una entidad que orgánicamente no existe, y cuyos miembros no tienen capacidad de ejecución ni de responsabilidad sobre esta emergencia. Cuando se inicia la emergencia, el sector salud, que hereda lo que tiene de décadas de maltrato, se encuentra en unas pésimas condiciones. La doctora nos ha explicado cuál es el déficit que tienen camas de salud, y si lo llevamos al Ministerio de Salud es mayor aún. Entonces, para afrontar esta emergencia, comienzan a crear una serie de protocolos y le avisan a la población que llamen a un teléfono para dar tal y tal cosa y tener información y poder tratar de dirigir a dónde deben ir los enfermos y quiénes deben quedarse en su casa y quiénes no. Este sistema lamentablemente tiene muchas deficiencias en el retorno y genera malestar en la población. Tiene que mejorarse definitivamente. El caso es muy complejo, pero se requieren soluciones todos los días. Una de las más importantes carencias que le ha mencionado el doctor Gotuso es la carencia de materiales de protección para el personal de salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cuando un país se enfrenta a un conflicto, la ventaja mayor que puede tener es cuando el país se puede autoabastecer de los recursos que necesita para pelear. El Perú tiene la capacidad de poder autoabastecerse. Solamente falta la decisión de que la masa laboral que se dedica a estos temas de confecciones puede empezar a trabajar y a producir el material que se requiere para poder hacer frente a esta amenaza. No se puede enviar a pelear a la guerra a un soldado sin armas. Y las armas acá son las máscaras, los mandiles, los protectores del ojo, el material que se requiere para poder asistir a los enfermos. Porque no se puede pensar de que estas personas que están en la primera línea de defensa sufran el mal porque no se les dio el elemento de protección necesario. Eso yo creo que ha pasado mucho tiempo desde que empezó esta emergencia y aún no se toma una decisión radical. Juntar a la gente que conoce este tema, la capacidad instalada que se tiene, ubicarla en algún sitio adecuado,
ponerlas bajo cuarentena, hacerles la prueba para ver si están contaminados y luego llevárselos a trabajar y producir lo que se requiera hasta que se termine la producción que necesita el país. Esto vamos a vivirlo durante mucho tiempo, puede ser más de un año, y se va a requerir máscaras para toda la población, guantes para muchos, protectores, mandiles y cosas que se pueden hacer acá en el país. Entonces, esta es una gran tarea pendiente que tiene el gobierno para tomar una decisión de inmediato y echar a andar la máquina industrial que trabaja en estas áreas. Actualmente hay personal en el norte del país que ha dejado de atender porque no tiene elemento de protección. Y como mencionó el doctor Gotuso, el hospital Cayetano Heredia, en la mañana había una protesta de personal médico porque no son pagados, le deben desde enero. O sea, hay una burocracia que acompaña la primera línea de defensa que camina atrasada. ¿Por qué? Porque hay una serie de normas que cumplir y estas normas no se han cambiado, pese a que estamos en emergencia. Y son muy complicadas para poder dar todos los pasos que se requieren para hacer un contrato CAS, por ejemplo. Y los médicos que están quejándose en la mañana son del tema CAS. Entonces, este tipo de cosas también tiene que ir paralelo a alguien que se preocupe de esto para que lo vaya haciendo andar de manera positiva. Se ha visto un tema de las pruebas. Yo no soy médico y mi opinión es crítica simplemente de lo que observo. Las pruebas rápidas no dan el 100% de garantía de que uno no está contaminado. Sin embargo, se hacen estas pruebas, se le dice a la gente que está negativo y él piensa que no lo tiene y luego termina siendo positivo y contagiando a todo su núcleo familiar o a las personas cercanas. Entonces creo que la comunicación del uso de estas pruebas tiene que ser más clara. O sea, la gente tiene que saber que si le hacen este tipo de pruebas rápidas, no le garantizan que no tenga el virus, sino que sirven para estadísticas, para otro tipo de trabajo médico posiblemente. Pero esto hay que ser claro porque hasta el momento yo veo que hay una confusión y por los resultados entiendo de que es así. Después quiero entrar al tema de organización un poco. El 15 de marzo se decretó el estado de cuarentena y el estado de emergencia para que pudieran actuar las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y asumir el control territorial en todo el país. Las restricciones de tránsito impuestas al comienzo costaron trabajo para que la gente lo entendiera y poco a poco fueron entrando en la vereda correcta. Acá hay que tener en consideración que esto es una docencia permanente a la población, sobre todo a la de más bajos recursos, que les interesa sobrevivir el día a día. Para ellos la pelea del virus es secundaria. Su pelea principal es el comer, el tener dónde conseguir los alimentos, cómo conseguir los recursos para comprarlos. Entonces no les interesa ponerse la máscara, ni mucho menos guardar la distancia, que le llaman distancia social, yo le llamaría distancia vital, porque es el centro de vida que se está protegiendo. Entonces, este tipo de cosas hay que enseñarle a la población. Ya estamos en el estado de emergencia de hace un buen tiempo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han hecho su trabajo y hay muchos caídos ya de estas instituciones. No tengo el número, pero hay una buena cantidad que ya están con el virus. Algunos ya han muerto y siguen trabajando, tratando de hacer entender a los irresponsables que no cumplen con esta medida de protección que la hagan. Esto ha paralizado la economía nacional, generándose problemas de liquidez tanto a las empresas como a la ciudadanía. Entonces, eso también genera en la gente de menores recursos un serio malestar. Desde mi punto de vista y de mi visión militar del tema, no se ha hecho un planeamiento como debería hacerse. ¿Por qué? Porque hay una organización que existe en el Estado peruano, que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que tiene toda una orgánica para hacerse funcionar. Lo preside el presidente de la República. Y cuando un país entra en guerra, es lo que primero se reúne y de ahí salen y se emanan las directivas políticas para que el estamento militar pueda llevar la acción bélica a donde debe llevarla. Entonces creo que esto es lo que se debe hacer primero, hacer funcionar al sistema de seguridad y defensa nacional, que está integrado por ministros de diferentes sectores y el presidente puede llamar a participar en él a quien lo desea hacer, de los funcionarios públicos del Estado. ¿Y esto qué permite? Permite tener una tarea de planeamiento bien hecha. ¿Por qué? Porque las organizaciones que están preparadas para esto son las Fuerzas Armadas. O sea, el jefe de comando conjunto con su Estado Mayor tiene la capacidad de poder hacer un planeamiento mirando todos los campos de actividad de la sociedad peruana, del Estado peruano. Y pueden llevar y conducir
al país por donde debe ir, por la disciplina, por el orden, por el controlar los brotes cuando tiene que controlarse, aislar a la población, el llevar transporte logístico donde se requiere. Es una operación militar de gran escala. Estamos en guerra. Esto ha afectado a la seguridad nacional y hay que tomarlo de esa forma. Tenemos la herramienta, usémosla. Se está usando a las Fuerzas Armadas, pero se está usando de otra forma, ¿no? Se está usando de una forma con una visión más política, más de ayuda, cuando es una maquinaria de guerra que puede hacerse funcionar y tener el control de todo el país. Entonces, creo que por ahí falta un poquito más de ponerle atención al tema. Las Fuerzas Armadas también tienen que tratar de enseñar a los estamentos de gobierno que existe esta organización y que debe hacerse funcionar. La organización territorial de las Fuerzas Armadas cubre todo el país. ¿Por qué? Porque están divididos por regiones militares, por comandos operacionales, que dependen del comando conjunto, tienen la logística y los medios para llegar a los sitios donde no puede llegar normalmente el Estado. En la zona de la Amazonía, que es sumamente importante para nosotros, la Marina tiene las PIAs, las unidades de apoyo social, que se han creado hace algunos años, que hacen una buena labor. No la están usando por temor al contagio, pero ahí lo que tienen que hacer es a la dotación de esa unidad, ponerla en cuarentena, después de verificar que todos están bien, mandarla a las zonas más alejadas para que permanezcan 2 o 3 meses en esas áreas. A ese nivel de tiempo tenemos que trabajar y va a servir de mucho porque va a llegar el Estado a las zonas donde no tienen nada la población. Entonces hay que pensar esto como un país en guerra atacado por todos sus flancos y que tenemos una fuerza realmente buena para poder usarla en estas cosas. Hagámoslo, no tengamos temor de hacerlo. He visto que en algunos gobiernos regionales se han quejado de que la doctora Macetti ha puesto a militares a cargo de los COVID. No deben tomarlo de esa forma. Los ha puesto porque tienen la capacidad de gestión que no la tienen otros y tienen los elementos logísticos a su alcance para poder actuar. Pero estos militares que están en esa posición deben tener las reglas claras. Creo que eso falta aclararlo un poco. ¿Cuál es su nivel de coordinación con los gobiernos regionales? ¿Cuál es su alcance de acción? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué tipo de gestión pueden hacer? Y después tenemos también el gran problema de cómo solucionar los temas de personal, que eso aqueja a todos los gobiernos regionales. Nuestras normas que se han dado para contratación de personal, que son duras, tienen que flexibilizarse y ponerse de otra manera, porque si no, no se pueden mover los médicos de un lugar a otro, donde se necesitan. Y los gobiernos regionales se quedan con las manos cruzadas, no pueden actuar. Entonces hay que tener cuidado con eso para poder darle un mayor aire y hacer que las responsabilidades que tienen que cumplir estas personas puedan llevarlas a cabo, porque tienen las herramientas burocráticas para poder hacerlo. Actualmente no las tienen. El tema del planeamiento, que vuelvo a hacer hincapié, un planeamiento bien hecho permite tomar las mejores decisiones, anticiparse a los hechos y ajustarlo cuando van variando las situaciones. Eso se ve que no ha sido hecho porque se presentan casos como, por ejemplo, el tema de los mercados. Han visto cuando pasó cómo se manejan los mercados cuando se abren. Eso tiene que haberse previsto. La idiosincrasia del peruano es así. Somos desordenados, nos gusta entrar primero, empujamos al que está al costado para ganar el paso. En el tráfico es así. Entonces, teniendo con ese conocimiento, ha debido actuarse preventivamente para que las municipalidades, por ejemplo, pongan en orden los mercados, hacerlas responsables de los mercados a los municipios y hacerlos que los pongan en orden y poner directivas claras para la gente que entra a los mercados, porque ese es un foco de contagio tremendo. Igual con los temas de los ambulantes, de los que venden verduras, mercados de ambulantes que se forman normalmente afuera de los mercados grandes. Hay que ordenarlos, o eliminarlos de la zona o ordenarlos, y estas cosas no se ven. Entonces eran cosas que sí iban a suceder, debieron estar en el planeamiento, debieron preverse para poder tomar la acción anterior. Igual que el desplazamiento de la gente a sus lugares de origen. Era algo previsto, que cuando se quedaran sin empleo, no tuvieran recursos, iban a regresar a la casa de sus padres. Entonces, eso debió preverse para evitar esas caminatas que han generado más contagios en el camino. Ha habido una comunicación permanente, han estado uno al lado del otro hablando seguramente sin máscara, porque caminando con máscara no creo que lo hayan hecho, y han generado mayores contagios. Eso debió preverse y organizarlo. No dejar que la organización venga como una medida reactiva. Organizarlo con todos los gobiernos regionales y dar fechas, plazos para no hacer acumulación de gente en lugares que no deben estar. Entonces, eso denota de que no hay un planeamiento en todos los campos de las actividades que se están presentando con esta situación, que podría hacerlo el Comando Conjunto si se lo ordena. Entonces, creo que por ahí hay mucho que trabajar para que el gobierno
use las herramientas que tiene, que están escritas, son leyes vigentes del Estado peruano y que sirven para estas cosas. Hay un tema también importante para las Fuerzas Armadas que están trabajando en este tema tan importante que es darle seguridad al país. No tienen protección legal para actuar. La policía tiene una ley que sacaron, que es ley de protección policial, que la cubre legalmente para que no vayan presos ni sean detenidos cuando tienen que, en el supuesto caso que tengan que usar sus armas, muere alguien, que puedan llevar el juicio no de esa manera como se lleva ahora. O sea, ya están protegidos. Las Fuerzas Armadas no. Si las Fuerzas Armadas tienen que hacer lamentablemente uso del arma, y muere alguien, lo consideran como un crimen que lo hubiera hecho cualquier delincuente en cualquier esquina. Y son detenidos, puestos bajo protección preventiva y sometidos a juicio. Eso tiene que cambiar. Tiene que darse una ley similar a la que tiene la policía y tiene que hacerse ahora, no esperar más tiempo. Porque en algún momento va a suceder y cuando suceda eso y la Fuerza Armada se vea que está desprotegida legalmente, no va a actuar. Porque nadie suicida para querer meterse a la cárcel por hacer un trabajo para la sociedad. Ya bastante están cayendo con las enfermedades y hay hasta muertos. Entonces, este es un tema pendiente que tiene que trabajarlo el Estado ahora. En la organización actual tenemos algunas deficiencias que son de coordinación. O sea, yo entiendo que en el más alto nivel dan las directivas correctas, pero cuando llega al hospital de Pucallpa, por ejemplo, lo que ha pasado con el congresista que falleció, y el que le da la respuesta es el vigilante del hospital que no lo va a recibir, realmente es decepcionante. Entonces, el comando es uno solo, pero tiene un decalaje a lo largo de toda la cadena y es responsabilidad del comando que el último hombre de la organización conozca cuál es su directiva. Y eso falta. Y eso es un poco de ejercicio que tiene que hacerse. La situación económica se va a convertir en insostenible en poco tiempo. El Estado tiene que tomar decisiones rápidas para poder reactivar algún tipo de actividad, porque no va a poder subvencionar todo el tiempo a todo el país. Eso va a obligar ¿a qué? A que haya más población en la calle, a la que haya que enseñar cómo debe comportarse, cómo debe hacerse respetar su área vital. Yo no le llamo área social, sino área vital, para que puedan sobrevivir en el trabajo y no llevar el virus a su casa. Entonces, lo que tiene que desarrollarse es un protocolo de seguridad preventiva, acompañado de una buena campaña de difusión y, sobre todo, estar en la capacidad de proporcionar equipos de protección a la población, y eso es responsabilidad del Estado. Tiene que echar a andar su maquinaria para poder producir. Bueno, para terminar, estamos viviendo una situación única, nunca antes vista en el Perú. No hay nada perfecto, todo es un proceso de aprendizaje, por eso se tiene que ser repetitivo a las críticas, receptivo a las críticas, y tener capacidad de corregir los errores de manera inmediata. Todos queremos hacerlo mejor por el país y el que hace las cosas siempre tiene errores. El que no hace nada no se equivoca. Entonces, quiero felicitar a todos los que están trabajando en el área de salud, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, por el excelente trabajo que están realizando con las limitaciones que tienen actualmente. Gracias. Gracias, almirante Montoya. Bueno, a continuación vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. Esta ocasión hemos recibido múltiples preguntas y vamos a dar una duración, vamos a dar un poco más de espacio. Y recordemos que el panel va a estar en modo abierto en audio, con la cámara activa, para que otro panelista pueda complementar, si desea, las respuestas a las preguntas. Voy a proceder a leer las preguntas a la señora Fiorella Molinelli. Una primera pregunta sería, ¿cómo va a quedar salud respecto a sus recursos por el efecto de la pandemia? ¿Cómo se hace para sobrellevar las brechas de los recursos logísticos? Y, por otro lado, el retraso de las compras, la entrega de los test rápidos y los respiradores, las pruebas moleculares. ¿Cómo se va a atender a los pacientes con enfermedades crónicas? Es otra pregunta que tenemos también como inquietud, para que reciban este tratamiento y las medicinas que deben tener periódicamente. Hay algunas quejas que se han presentado en Facebook por el tiempo de entrega. Otra pregunta está dirigida a las pruebas moleculares sobre un tema de método, si es que se toman a pacientes con síntomas y que tuviesen contacto con casos positivos. En cambio, las pruebas rápidas se están tomando aleatoriamente por grupos de actividad.
¿Por qué no se está haciendo una estadística de forma separada para poder hacer este tema del tiempo de las pruebas y que puedan generar algún problema de resultados que sean difíciles de comparar? Voy a finalizar con 2 preguntas más que están dirigidas a la doctora Molinelli. ¿Se tiene previsto el uso de la tecnología, de las operaciones celulares respecto a las alertas automáticas para identificar a las personas que están cerca de esos grupos que están infectados o de mayor riesgo? Y en cuanto a exámenes anticuerpo, hay un tema, ¿cuándo llegarían estos exámenes para los anticuerpos y qué finalidad? Si se sabe que ya se da algún paso hacia un tema óptimo del tratamiento de la enfermedad. Por favor. Fiorella, si quieres, me permite después responder la parte de explicar bien cómo son las pruebas y cuál es la utilidad de las pruebas para que quede bien zanjado ese tema. Después que termines. Por supuesto, doctor, lo iba a sugerir porque usted es la voz más autorizada. Muy bien, así lo hacemos. A ver, comenzamos primero por el tema de los recursos. Esa es una pregunta muy importante porque efectivamente nosotros como salud estamos ya haciendo algunas proyecciones respecto a cómo, digamos, sería nuestra situación financiera post pandemia. Si ustedes recuerdan, hasta hace un tiempo atrás, nosotros sosteníamos que era importante velar por la sostenibilidad financiera de salud y eso implicaba no más leyes populistas en el Congreso, implicaba el pago de deudas a tiempo e implicaba, digamos, lograr mayor formalidad en el mercado, porque en la medida que hay mayor formalidad, los aportes de salud se incrementan. Si hay más empleo, los empleadores, que son los responsables de pagar el aporte a la seguridad social a salud, eso se incrementa, hay más financiamiento y se puede construir más hospitales, contratar más recursos humanos, comprar más medicinas, comprar más equipamiento. Sin embargo, hoy los desafíos son distintos, probablemente salud tenga una afectación en sus recursos más allá de los pasivos que hemos heredado. Estamos haciendo una estimación que esto podría afectar en un 20 o 25% nuestros ingresos a futuro, y aquí va a ser importante, y como vuelvo a repetir, tendremos que trabajar junto con el Ejecutivo y con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver que el sistema de financiamiento de la seguridad social no se vuelva a vulnerar nunca más. Eso creo que es una lección aprendida, es un tema en donde además tenemos que generar estrategias nuevas porque no podemos tratar el mundo de la salud bajo sistemas de concursos que como si se tratase de comprar computadoras, sillas, como si se tratase de comprar televisores. El mundo de la salud no espera. El medicamento tiene que llegar ya, el equipamiento tiene que llegar ya, y los procesos, lamentablemente, a través del sistema de contratación tradicional, tardan entre 9 meses y hasta un año. Cuando consideramos las impugnaciones, las nulidades, las idas, las venidas, los retrocesos. Entonces, hay que idear sistemas transparentes, pero a la vez ágiles en lo que se refiere al mundo de la salud, para la construcción de hospitales. Se puede emplear mecanismos como gobierno a gobierno, los contratos por administración de recursos con organismos internacionales, y tendremos que encontrar salidas hoy para ir más rápido en el sistema de salud y no tratar las compras y no tratar el desarrollo de infraestructura con los tiempos normales, porque sabemos que eso nos lleva a construcción de hospitales en 4 años y el sistema de salud no da para más. Luego, en el tema de los pacientes crónicos, nosotros hemos tratado de no descuidar, digamos, a los pacientes regulares. Esa ha sido una reacción inmediata, y para eso lo que organizamos fueron los consultorios de atención inmediata en los 406 establecimientos de salud, y además la atención de urgencias las 24 horas del día. ¿Cuál ha sido la principal dificultad para las personas con enfermedades crónicas? El hecho de no poder venir hacia el hospital, ¿no? Porque por el temor a contagiarse. Y ahí eso nos ha llevado a implementar un sistema que hemos tenido que desarrollarlo en estos tiempos, que se llama farmacia vecina.
hemos logrado afiliar a 200 farmacias y hoy tenemos un almacén en Lurín que se dedica a empaquetar las recetas de los pacientes crónicos y hacer la dispensación de estos medicamentos a una farmacia vecina o al domicilio. Hoy tenemos una capacidad de hacer 10.000 deliveries o de 10.000 entregas, y ¿eso qué quiere decir? 300.000 entregas al mes. Sin embargo, puede esto aún no ser suficiente, pero eso va a depender muchísimo de cómo se vayan afiliando las farmacias a este sistema que hemos denominado farmacia vecina y que funciona bastante bien en otros países. Luego, respecto al tema de la tecnología hoy juega un rol fundamental. Por ejemplo, en eSalud hemos desarrollado lo que se conoce como los mapas de calor, donde está vaciada toda la información de las personas que han sido diagnosticadas con coronavirus, y eso nos permite ver cuáles son, dentro del mapa, los lugares donde hay más concentración de población afectada, y eso que nos permite seguir la estrategia del tratar a tiempo, aislar, porque no solamente hay que diagnosticar, sino tratar, aislar, y esa es vuelvo a repetir, vayan a la Villa Panamericana pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con antecedentes de factores de riesgo, pacientes adultos mayores, a la Villa, porque ahí hay vigilancia. Hay que sacarlos de este foco de concentración y aislarlos en la Villa. Y paralelamente monitorear y planificar el desarrollo de infraestructura. Entonces las fases son diagnosticar, tratar, aislar y planificar con monitoreo. Definitivamente las Fuerzas Armadas han lanzado hace unos días el plan Fuerza Perú, no recuerdo exactamente el nombre, pero lo que van a hacer es cambiar un poco la estrategia de no, digamos, dedicarse únicamente a, digamos, a la función represiva en las calles de quien no incumple las medidas, sino de ayudar a definir dónde están esos pacientes que siguen saliendo de sus casas y terminan siendo un foco infeccioso para su comunidad. Porque incluso hay pacientes que están asintomáticos, y al estar asintomáticos hemos visto que pareciera que no ocurre nada, y salen a hacer la compra, salen a hacer algunas tareas, y eso finalmente afecta, a ellos quizás no les afecta, pero sí afecta a muchas personas vulnerables que pueden estar a su alrededor. Entonces, es importante el tema del aislamiento y el evitar que salgan de sus domicilios. En el caso de las personas con menores recursos, las personas indigentes, también las Fuerzas Armadas se comprometen a través del INDECI a alcanzar los víveres al domicilio, ¿no? Y jugar un rol mucho más activo protegiendo a esta población, e incluso llevándolos a la Villa Panamericana. Entonces, ese es un rol muy importante de las Fuerzas Armadas, se está trabajando en equipo, incluso ellos nos ayudan a repartir los medicamentos a todas las regiones, porque lo que se compró fue para tiempos normales. Eso es lo que tenemos que entender, y creo que ahí hay que ser muy claros. Cuando uno compra para tiempos normales. Hoy no estamos en tiempos normales, estamos en tiempos en donde se consume 10 veces lo que se programó. En eSalud, el consumo se ha multiplicado por 10 hasta 15 veces de lo que normalmente se compra. Y entonces cuando decimos hay que salir a comprar, el dinero está. El problema no es el dinero. El problema es que en el mundo no existen mascarillas. Pregunten a Estados Unidos, pregunten a China. O sea, esa ligereza de decir hay que comprar más EPPs, pero ¿dónde? Entonces, aquí se puede hacer a nivel nacional, pero los médicos tienen sus propias exigencias. Nosotros compramos, pero a veces ellos no aceptan productos que no sean la mascarilla de repente 3M a la que están acostumbrados, y 3M no hay, o sea, no hay en el mundo. Entonces, ahí hay que ir trabajando y sensibilizando a la población, pues que si no hay y hay escasez, hay que usar lo nacional, lo que aparezca en lo nacional, y lo que aparezca, digamos, en el mercado internacional, que quizás no es lo que ellos están acostumbrados a recibir, pero cumple la función en estos tiempos de escasez. Entonces, también hay de esos problemas y es importante mencionarlo. Creo que, en mi opinión, y dado mi estilo, invocar a un lenguaje militar en un país fragmentado no ayuda. Yo usaría un lenguaje más cívico, en donde cada uno sepa e invoque a la unión de los peruanos, a vernos como semejantes, a unirnos más, a superar esas diferencias y a trabajar
siempre viendo de manera interdisciplinaria, porque esa es la única forma en tiempos de incertidumbre, en tiempos en donde se está investigando, en tiempos donde se está desarrollando, digamos, todas estas herramientas de saber qué es lo que realmente pasa, porque los médicos tienen múltiples tratamientos, el doctor Gotuso seguramente lo va a explicar, hemos hablado hay el tratamiento de la acitromicina con la hidroxicloroquina, hay el tema de los corticoides, hay el tema de la plasmaféresis, hay varios tratamientos que se dan en el mundo y están en investigación, porque en algunos pacientes sí funciona, en otros no, y va a depender seguramente de sus antecedentes de factores de riesgo, del tiempo en que están en la enfermedad, si uno evoluciona de manera más rápida o no. Entonces, son temas que seguramente se irán desarrollando en el tiempo y hay que verlos, digamos, con precaución. Hay que analizar con un tiempo suficiente, en un espacio suficiente para saber cómo se está caminando. Bueno, en relación a las pruebas moleculares, eso le he dicho al doctor Gotuso, lo puede complementar porque creo que es la voz autorizada, lo explica muy bien, lo he escuchado varias veces en la televisión y yo coincido con sus explicaciones, así que ese es un poco los temas que creo que valen la pena recalcar. Pero no podemos volver a aquellos tiempos en donde veíamos las cosas con ligereza. Tenemos que cambiar los sistemas de contratación pública en el mundo de la salud, la forma de contratar recursos humanos. Efectivamente, durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a contratar, como no hay plazas, se contrataba por recibos por honorarios, por servicios no personales, pero eso ya no puede suceder nunca más. Si me permite interrumpir. Sí, doctor Gotuso, para que explique lo de las pruebas. Por favor, doctor Gotuso, adelante. No, creo que estaba pidiendo la palabra el almirante Montoya, sí. Corta para terminar y ya después entrar a la parte médica. Ya, sí. Ya. Es con relación a las compras. Cuando un país está en el estado que estamos nosotros de guerra, quiero emplear la palabra guerra y que se entienda bien, no bélica, sino la guerra que tenemos contra este virus, tienen que darse las medidas adecuadas para que toda la organización funcione. No se le puede exigir que se cumpla todo lo que dice el reglamento de adquisiciones, porque eso es imposible. Tiene que darse normas y medidas especiales que garanticen que el funcionario no va a ser perseguido después por la Contraloría porque se saltó un paso. Eso no se entiende. El MEF es cuadriculado en esas cosas. Tienen que hacerlo entender y cambiar esas normas para que sea flexible y se pueda adquirir las cosas de manera inmediata. Si se detecta a un ladrón, a la cárcel. Y si la pena de muerte vuelve, se le corta la cabeza. Pero no se puede parar las compras que son urgentes porque la vida de las personas está en riesgo, tratando de seguir toda la el burocrático camino que se necesita para adquirirlos. Gracias. Doctor Gotuso, adelante, por favor. Sí. Bueno, esa es una de las conclusiones que tenemos que hacer también. Yo siempre he sido muy crítico con el Ministerio de Salud y en general con la administración pública del Perú. Uno no puede, por ejemplo, quiere abrir un negocio, no puede pasar 25 escritorios. Y entonces ahora una situación de emergencia es imposible. Igual, para hacer un programa de investigación, ustedes saben que yo paso por 8 firmas. 8 firmas para que yo pueda considerar que la firma más importante va a ser el paciente que va a entrar al estudio. Entonces, hoy en día, si vamos a hacer una investigación y seguimos eso, me aprueban el próximo año, ya no tiene sentido hacer ninguna investigación. Entonces, lo que dice el almirante es absolutamente correcto, pero detrás de esto, la enseñanza es que el Estado tiene que volverse mucho más transparente. O sea, no puede haber tantos, digamos, pasajes porque la gente ha querido defender que cada gobierno pone a su gente y esa gente se va quedando y entonces somos una fuente de empleo. Entonces los ministerios se convierten en una fuente de empleo y entonces terminamos, como digo yo, en tener muchísimos escritorios que lo único que hacen es retardar, de documentos que la gente no lee, que piden normas que no sirven, que nadie las entiende, y que viene una persona y te dice, doctor, te faltó la coma, por eso tú tienes que volver a regresar a hacer toda la documentación. Eso es una enseñanza que tenemos que mirar, o sea, el futuro, los políticos del futuro van a tener que saber bien qué cosas van a decirnos para gobernar este país. En segundo lugar, cómo van a hacer para transformar esta situación que lo único que nos ha traído es un retardo en el movernos. Y después, cuando uno trabaja con el sector privado, también creen que esto es
una cosa pecaminosa y que los que están en el sector privado no son, sino les interesa el dinero y el Estado son los santos varones que se visten. Yo tengo la ventaja, fui empleado público durante casi 50 años, pero hacía mi práctica privada y lo he hecho con todo honor y lo he defendido con todo derecho, pero, digamos, me llama la atención que siga quedando ese espíritu en mucha gente. Y yo creo que eso no es correcto. Tenemos que sacar esa gran enseñanza de toda esta situación, que el Estado tiene su rol, pero también en la comunidad y los sectores privados tienen otro rol que debemos fortalecer. Eso es mi primer comentario. Ahora vamos al asunto técnico. Déjeme solamente explicarle rápidamente por qué hay esta confusión, entre comillas. Primero, esta es una enfermedad que recién apareció hace 4 meses. Sin embargo, el virus fue aislado el primer mes y tenemos el genoma del virus el primer mes, y el segundo mes tenemos métodos de diagnóstico. El SIDA nos demoramos, como dije, 4 años en tener el primer método diagnóstico para el SIDA. Y en todas las enfermedades nos demoramos años en tener un método diagnóstico. Sin embargo, hoy en día queremos que tengamos un método perfecto y no ocurre. O sea, pongámonos de acuerdo de que no ocurre eso. En segundo lugar, los primeros métodos vinieron de una tecnología alemana de alta complejidad, con equipos caros, con reactivos caros, etcétera, que eso es lo que hizo que el Perú no tuviera pues facilidades, y cuando quiso comprar, todo el resto de la humanidad rica comenzó a apoderarse de eso porque tenían los equipos y tenían los dineros, y nosotros quedamos en la cola, incluso la cola de los reactivos para hacer serología. Se ha dicho que se ha comprado 1.300.000, sí, pero ¿cuántas han llegado al Perú? 350.000. O sea, tenemos casi 1 millón de deuda. Es más, hay unas pruebas moleculares que han tenido que mandar un avión de la Fuerza Armada del Perú a recogerlo a Brasil, porque en Brasil lo dejaron en observación porque querían obtener eso que venía para el Perú. ¿Se dan cuenta? O sea, este es un tema altamente complejo, lleno de recovecos legales ahí que lo único que hacen es perjudicar el desarrollo del control de una enfermedad. Pero ahora aterricemos al asunto. Ya sabemos entonces que no tenemos pues el príncipe azul ni que todo es perfecto. Eso solamente en las novelas y quizás en Disneylandia, pero en ninguna otra parte del mundo las cosas son 100% perfectas, y menos en una enfermedad nueva. Muy bien, la enfermedad tiene 2 fases. Ustedes se infectan, entra por la nariz o por la garganta y comienza a invadir el organismo. Y comienza a meterse en varios sitios donde tiene unos receptores que se llaman receptores ECA, es decir, el virus, como ustedes saben, es un parásito que tiene que vivir en otro lugar. Entonces se tiene que enganchar en ese puerto, y ese es un receptor ECA. ¿Dónde están los receptores ECA? Fundamentalmente en el pulmón, unos cuantos en el corazón, unos cuantos en el intestino, y por ahí para de contar. Hay algunos también en el sistema nervioso discreto, digamos, ¿no? Entonces, la primera semana, el virus se está repartiendo, se está metiendo por todos los lugares. Esto es lo que se llama la fase de viremia, o sea, el virus está entrando por todos los lugares. ¿Y qué cosa ocurre? Que en ese momento uno tiene fiebre, malestar, como una gripe, mucho malestar, dolor de cuerpo, alguna vez se parece hasta dengue, ¿no? Se parece dolor muscular, aparece incluso unas ronchitas en la piel, y parece dengue esa primera semana. Si nosotros buscamos el virus y lo buscamos bien haciendo unos hisopos, vamos a tener de 80 a 85 cuando se hace bien. Y si se hace mal, tenemos solamente 50%. Quiere decir que esta prueba tampoco es perfecta. Solamente nos permite agarrar de 80 a 85. Y por eso es que vamos a ver pacientes que tienen enfermedad, pero que tienen la prueba molecular negativa. La segunda fase, ya el virus comienza a desaparecer de circulación, y ya lo que tenemos es una respuesta inmune a esa invasión del virus, ¿de acuerdo? O sea, tiene una invasión severa que hace lo que se llama, es como una especie de un tsunami. El organismo comienza a crear una ola para desaparecer ese virus y comienza a crecer, pero ¿qué nos está produciendo en ese momento? Es un daño que nos produce, ¿no? O sea, un daño enorme en donde están los receptores ECA, y se produce una bronconeumonía o una neumonía bilateral. Vamos a encontrar el virus pocas veces, ya no llegamos 80%, llegamos a 40, 50%.
¿Qué pasa cuando uno lo invade un organismo? O sea, a mí me invade hoy día un organismo y en 6, 7 días, del día siguiente estoy produciendo anticuerpos, pero no hay ninguna máquina que pueda detectar. Pero al 7.º día, al 8.º, al 10.º día, ya cualquier máquina moderna puede recetar que yo tengo anticuerpos contra eso. Una fiebre tifoidea que muchos han conocido, cuando uno comenzaba a ver, los diagnósticos no aparecían, tenía uno que esperar varios días. Lo mismo pasa. Entonces las pruebas serológicas, perdón, o sea, la segunda fase, cuando uno pasa 10 días, ya hay una buena cantidad de anticuerpos, lo que se llama inmunoglobulina M, que es la primera respuesta normal, y después aparece la inmunoglobulina G, que son las dos respuestas inmunológicas que tienen, es decir, son las dos haces de espada que uno saca a defender, a producir anticuerpos, estoy hablando. Entonces, si yo a una persona de la primera semana le hago pruebas serológicas, me va a salir negativo porque no tengo para medir todavía los anticuerpos. Pero si yo se la hago a los 10 días, sí voy a tener una gran cantidad de anticuerpos y la prueba me va a salir positiva. Por eso este congresista dice, me han hecho 3 veces y la prueba salió negativa, y sin embargo cuando me hacen la prueba molecular sí me salió positiva. Claro, porque él tenía 3 días de enfermedad. Y hay otras personas que dicen, mira, yo tengo enfermedad y la prueba molecular es malaza porque me salió negativo y ahora sí es positivo. Entonces, lo que tenemos que entender es que cada prueba tiene su momento donde es buena y donde no es buena. Y por eso es que a una persona que tú lo ves al comienzo, voy a hacer, no tengo tantas pruebas, ¿ok? Entonces voy a racionalizar mis armas. ¿Qué hago? Agarro un muchacho de 20 años, le digo, tú puedes hacer, te salió la prueba negativa, te vas a tu casa y yo te voy a llamar en 4 días. Porque ya en ese momento vas a tener anticuerpos, 4 o 5 días. Pero viene el abuelo de ese chico de 20 años, que tiene 78 años, tiene sobrepeso y es diabético, salió su prueba negativa, le digo, señor, a usted sí le tengo que hacer la prueba porque no tengo mucho, ese es su nieto, no le voy a hacer porque él no se va a morir de esto le va a pasar rápido, usted sí se me puede morir y tengo que tomar una decisión ahora mismo. Y entonces se hace esa prueba, entonces lo que se ha decidido es a todo el mundo inicialmente se hacen las pruebas, lo que sale negativo se les explica, pero se les manda a su casa diciendo, usted puede estar infectado y usted se me queda en la casa aislado, ¿de acuerdo? Usted está como infectado y vamos a tomar medidas. En 4 días vamos a estar seguros. Pero al abuelito le decimos que no, que se me quede aquí, que ahorita le hago la prueba y vamos a tener su resultado, porque sí quiero cuidarlo a usted se me puede morir, su nieto no se va a morir de esto. Esa es la diferencia cuando uno usa de manera adecuada las pruebas, y entonces las pruebas no compiten, no son iguales, son complementarias. Y entonces es importante, incluso hay pacientes, ya los médicos saben, que hay pacientes que tienen las 2 pruebas negativas, sin embargo tienen tomografía de pulmones totalmente anormales, todas las pruebas de coronavirus, digamos, del daño, son todas positivas y el paciente se nos está muriendo. Ese paciente tiene coronavirus aunque las 2 pruebas hayan salido negativas, porque ese es el margen de error que tenemos con esta enfermedad. Entonces, para eso el juicio del profesional, por eso es que queremos que estas personas lo manejen gente bien entrenada, los neumólogos, los infectólogos, gente de medicina interna, la gente de terapia intensiva puedan manejar esta condición. Ahora, yo le explico esto que hay otro uso de las pruebas serológicas, que es un poco lo que se mencionaba. Supongamos que tenemos una fábrica que a todos nos interesa que se fabriquen, puede ser fideos, o se fabrique alimentos para todo el Perú, y tengo 2.000 trabajadores. ¿Qué cosa vamos a hacer con los 2.000? Le hacemos esa prueba a todos. De los 2.000 van a salir 20 que son positivos. Los 20 van a decir, oye, pero ¿por qué me dicen eso si yo nunca he tenido nada? Yo tuve hace días una especie de resfrío y me pasó. Esos 20 representan, como son gente joven, representan infecciones subclínicas. Cuando ustedes ven 100 personas infectadas, la mitad de ellos no tienen síntomas. Pasó con un dolor de cabeza, un resfrío y pasó. Entonces, pero sí me permite seleccionar y dejarlo en observación durante 2 semanas. No pasó en 2 semanas, usted me regresa a trabajar normal. Ya sabemos que esta persona está bien. Es más, hoy en día le podemos hacer una prueba que mide su inmunoglobulina G, que es la que aparece más tarde.
pero es la que está para toda la vida. Si esa persona tiene inmunoglobulina G, esa persona está curada. Y esa persona en el futuro lo voy a buscar para que me done su plasma para poder curar a los enfermos graves. Esa persona ya se curó y entonces yo le puedo decir, ya usted puede salir a trabajar. Como se dan cuenta, si uno usa racionalmente su información, puede sacar el provecho de tener personas, digamos, no infectadas. Como decía la mediante, tenemos ahorita 2.000 mineros que van y vienen cada 30 días. No, señor, ahora van a irse 45 o 60 días y todos ellos son negativos. Se van 60 días a producir la economía. Además, se van a proteger ellos para no infectarse y la economía sigue adelante. Entonces, el uso racional de estas pruebas son de enorme valor para mantener la economía. Esos 20 que no tienen síntomas, de repente hay 2 o 3 que sí, oye, sí, a mí me dio resfriado hace 2 semanas, 3 semanas, pero me pasó, me tomé unas pastillas y me pasó. Claro, tiene 25 años y tiene esa condición. Entonces, es bien importante que el uso apropiado de las pruebas sí nos van a servir. Hace un mes y medio no hubiéramos dicho nada de esa. Hace un mes yo decía, todavía en el Perú no hay que usar máscara. Hoy en día, y hace 3 semanas dije, es mandatorio que todos los peruanos usemos máscara. Pues son situaciones diferentes, son cambios que pasan todos los días. Todos los días tenemos que ir tomando decisiones así de rápidas. Y por eso es que estoy de acuerdo que la administración pública es como un dinosaurio que se mueve lento cuando no estamos para esa situación. Tenemos que movernos rápido para tomar decisiones rápidas. Así que esa es un poco mi explicación. Ahora, finalmente, a propósito de un comentario que se ha hecho, normalmente los lugares no están infectados, las personas están infectadas. La vez pasada cerraron un hospital en la Amazonía porque habían 2 casos que entraron en emergencia, cerramos la emergencia. La emergencia no está infectada. Lo que está infectado son las personas que están ahí. Esas personas se llevan hospitalización, se lava bien la emergencia y se sigue trabajando. Y si ustedes tienen un negocio de un restaurante o tienen una tienda o tienen un centro de agrícola, no puede ser que el centro pesquero de Lima lo cierren 15 días. No tiene ninguna razón. Si hubo virus ayer, hoy día ya no hay ninguno que no hagan nada. A las 24 horas ya no hay virus en ese suelo. Entonces lo que tienen que hacer sencillamente es preguntar a las personas qué cosa hay que hacer. No hay que hacer lo que me parece. O sea, el mundo no es de lo que me parece, el mundo es de información seria. Entonces ese sitio, que es una fuente de trabajo y una fuente de alimentación, no puede ser cerrado 15 días porque nos parece. En 24 horas no hay ningún virus. Ok, quedaron 2 virus, entonces que lo laven bien con lejía todo y que se vengan a trabajar todo el mundo. Lo que hay que hacer es vigilar a las personas, no a los lugares. Los lugares no están infectados. Y insisto esto porque no sé en qué centro comercial dijeron, uy, hay 3 personas que se han contagiado aquí, que le cierren en ese sitio. Eso no tiene sentido. Es decir, si queremos trabajar seriamente, los lugares no están infectados, son las personas que están en esos lugares. Y yo voy a insistir mucho en ese tema porque veo con tristeza de que algunas personas abandonan los hospitales porque dicen, no, está infectado, yo no voy a entrar, no, que aquí hay unos microbios raros o me voy a contagiar de COVID, etcétera. Entonces, estas personas que decía Fiorella, es importante, diabéticos que no van a recoger sus medicinas, pacientes con SIDA que no van a recoger sus medicinas. ¿Qué estamos creando? Gente que dentro de un año van a estar ciegos, van a estar en unidades de diálisis, van a estar en cirugía amputándose la pierna. ¿Por qué? Porque no tuvieron medicina, si tuvieron miedo de ir al hospital. Hemos creado un pánico absolutamente irracional y hay que demostrarles de que eso no es así. Y en provincias pasa lo mismo, ocurre un pánico que la gente no quiere trabajar en los hospitales, como en los hospitales, como una casa esas tenebrosas de películas de terror en el cual los hospitales se vuelven sitios tenebrosos, etc. Yo creo que lo que hay que hacer es manejar cuidadosamente eso, hacer división de los hospitales donde están viendo pacientes COVID y otra división donde están viendo los pacientes normales. Bueno, ese era un poco mis comentarios a las 2 preguntas que terminaron. No sé si hay una pregunta que sigue para mí. Sí, doctor Gotuso. Había unas cuantas preguntas, pero ha respondido parcialmente muchas de ellas. Así que voy a resumir las preguntas que nos han quedado como que un poco más en el tintero. Usted ha adelantado de que van a haber, después de la cuarentena, estrategias focalizadas, algunos sitios que se van a permitir las salidas
y sería lo más conveniente. ¿Puede ampliar un poco más la idea acerca de cómo se va a dejar que las personas recuperadas o las personas inmunizadas pueden, bajo su concepto, retomen las actividades? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta es acerca de su comentario en el que dijo de que estamos manejando una epidemia del siglo XXI con hospitales del siglo XX y con un sistema de salud del siglo XIX. Hay un anuncio que ha hecho el día de ayer el presidente de que se tiene que hacer una reforma de salud y en eso estamos. ¿Cuál debe ser la prioridad a su concepto respecto a la salud en este tema? Y una tercera y última pregunta es, ¿qué protocolos específicos de salud para el reingreso al trabajo usted sugiere, ya en vistas de que esperamos que pronto vamos a pasar el tema de a la cuarentena? Por favor. Sí, la primera de ellas es que yo quiero mencionar que soy parte de un comité, pero yo no participo en la ejecución de las labores. He sido solamente llamado a consultar en los temas fundamentalmente de investigación de los procesos y de investigación en cuanto a cosas de tratamiento como consultores expertos. Ahí ustedes escucharon al almirante todos los grupos que se han formado y hay un grupo que se formó antes, que es un grupo de consulta de expertos. Ahí es donde estoy yo. Lo que quiero decir es que para mí la primera condición es que la salud debe ser considerada un derecho. Y si es un derecho, todo el mundo tiene que tener esa opción. Tiene su seguro porque trabaja, o tiene la fuente del Estado, o son funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero todo el mundo debe tener la posibilidad de salud. Y eso además significa tener buena salud. O sea, es necesario. Nosotros hemos peleado más de 10 años para que tengamos vacuna para la neumonía, por ejemplo, en las personas de tercera edad. Hace 10 años venimos peleando eso. Yo sigo peleando para que haya vacuna de herpes zóster, por ejemplo, para las personas de tercera edad. Entonces, en la práctica privada tú sí tienes eso, pero no lo tienes en el sector público. El sector público siempre está muy atrás. Y hoy en día la falta de equipamiento, etcétera. Pero la segunda cosa que es importante es que la atención primaria no se ha hecho en el Perú. Las enseñanzas de las escuelas de medicina, donde yo soy profesor, y de todas las universidades, son enseñanzas hospitalarias. Pero no hay una enseñanza primaria donde está el 80% de la consulta. O sea, el nivel primario. Entonces los hospitales se llenan del 70% de personas que no deberían llegar ahí. Tienen un resfrío, tienen diarreas, tienen un poco de fiebre. Y encima los médicos no lo pueden volver a ver, no los pueden seguir. Esas personas tienen que ir al primer nivel. Y el primer nivel de la salud está realmente olvidada. Y creo que tenemos que regresar hacia esa condición que me parece importante. Yo pondría esas dos cosas. Primero, la gran prioridad, además de organizar una estructura de salud. Por primera vez hoy en día veo que el Seguro Social se junta con el Ministerio de Salud para enfrentar lo mismo. Y que hay toda una comisión donde están parte de las Fuerzas Armadas, parte del sector privado, porque este es un tema múltiple. O sea, el tema de salud es un tema de quién va a financiar una parte, pero es un tema que nos toca a todos los peruanos y durante las pandemias suceden de manera importante. Por eso es que yo creo que es así. En segundo lugar, digamos, yo sí creo que estos estudios que hace el Seguro y que debe hacer también, que está haciendo el Ministerio, es ver dónde están los focos de los nuevos casos. Porque cuando te dicen que tal distrito tiene 300 y el otro tiene 100, no te están diciendo cuántos tuvo la semana pasada. Entonces, que me digan que Jesús María fue el comienzo, es la clase media emergente de Perú, en el cual los hijos, la gente ha salido de viaje y todo lo demás, y los agarra afuera, y cuando vienen acá vienen contaminados, o que viven en Italia, parte de su familia, etc. Pero lo que ahora importa es qué pasó esta semana, dónde están los nuevos casos. Y esa vigilancia debe ser muy importante, porque tenemos que hacer una vigilancia focalizada. Cuando tú tienes dengue en un sitio, ahora se hace una evaluación, digamos, de ver dónde están los mosquitos y ahí se va a fumigar. Pero tú no puedes fumigar todo, vas a fumigar los focos y eso se hace a través de una serie de tecnologías. Hoy en día tú puedes, por eso es que se ha hecho, creo, esto de la geografía de los pacientes para saber dónde se está produciendo esta situación, para ahí ajustar más. O sea, esos son los sitios
que pasa en Loreto. Bueno, hay que ver por qué en Loreto tienen tantos casos, o por qué en Tumbes tienen tantos casos, y por qué en Arequipa no tienen ahora, y por qué en Puno no tienen casos. Es decir, todas esas cosas se tienen que ir mirando, pero ahí la información tiene que hacer eso. Ahora, ¿en qué momento yo declararía a una persona de alta? Es una semana después de haber terminado los 14 días de observación cuando eres asintomático. Y si tú has tenido que ser hospitalizado, tendrás que quedarte una semana más en reposo en tu casa y una semana adicional porque tú has eliminado una gran cantidad de virus y podrías quedarte un tiempo largo. La mejor medida, en mi opinión, y hemos discutido entre varios, es medir inmunoglobulina G. Porque si tú tienes inmunoglobulina G, quiere decir que tu organismo ya armó su sistema inmunológico. Es una prueba relativamente barata, está dentro de las pruebas rápidas. O sea, no es complicado medir eso. Quizá lo complicado es medir el título. Si es un título alto, ya estás prevenido, ya te puedes ir, ya no vas a contagiar a nadie porque tu sistema inmunológico respondió y controló al virus. Tú no puedes hacer cultivo de virus en un país de tercer mundo. No puedes hacer PCRs en personas para ver si se curaron. Si tenemos dificultad incluso para hacer diagnóstico temprano, ¿cómo lo vamos a hacer para el alta? Eso ni hablar. Entonces yo sí haría eso, y si no tengo ese método porque estoy viviendo en, qué sé yo, en el Cusco, en tal lugar, yo diría, bueno, 2 semanas no pasó nada, una semana más te quedas por si acaso se haya extendido y después de eso te vas a trabajar. O sea, si no tengo ninguna prueba, lo mandaría desde que se diagnostica a las 3 semanas se va a trabajar. Esos serían mis comentarios a tus 2 preguntas centrales. De acuerdo. No sé si se me quedó una. No. No, está bien, doctor, están en la línea. Vamos a pasar a las preguntas al almirante Montoya. Son unas preguntas que voy a resumir acerca de la intervención que está teniendo en este momento las fuerzas militares con el gobierno. Hay varias zonas que se están llevadas por jefes militares, regiones, comités que se han creado. Se percibe de alguna forma que está desordenada la estructura. ¿Usted puede decir cómo está interactuando en este momento la parte militar con el gobierno para poder entender y que aclare un poco esta estructura? Por un lado, es una pregunta al almirante Montoya. Otra pregunta es el tema de la desesperación que se está generando en las personas. Ya se empieza a reflejar con migraciones, ¿no?, que han aparecido recientemente para el Tarapoto Huancavelica, Huánuco Huancayo, el día de hoy, y pueden seguir saliendo muchas más. ¿Qué se debe hacer en su opinión? ¿Puede haber un problema de riesgo social, temas de movilizaciones? Y una tercera pregunta es muy directa. La medida de multas a los que no cumplen el aislamiento y el toque de queda, ¿está funcionando? Por favor, almirante, tiene la palabra. Sí. Ok, mis opiniones son de fuera del gobierno, no estoy en el gobierno, no sé realmente qué es lo que sucede en la realidad, pero por lo que se ve en el reaccionar de las Fuerzas Armadas con todas las medidas que se están tomando, son hechas de manera muy profesional. Mi crítica a lo del planeamiento es que justamente se ven ese tipo de cosas, son inputs que salen por un lado y respuestas que salen por otro lado. Cuando se hace prosiga, se escucha. ¿Ahora? Se escucha. Sí, ya, okay. Sí, por favor. Voy a regresar entonces. Mi opinión con relación a las acciones que hace la Fuerza Armada es que las hace de manera muy profesional. Mi crítica con lo del planeamiento va a que cuando hay un planeamiento, todas estas acciones son previstas con anticipación y se tiene una visión global de todo el problema, no solamente parcial. Acá sucede un problema y inmediatamente se aplica una solución. Eso debió ser previsto con anticipación para que ese problema no se presente. A eso me refiero con el tema de planeamiento y cómo debe organizarse este asunto. Con relación a la desesperación y al movimiento de la gente, nada más, hay que movilizar a la gente a donde debe ir. Para eso se requiere tener un control de cómo está su estado de salud, si tienen o no el virus, hay que tener un periodo de cuarentena y luego de eso movilizarlo, en coordinación con su lugar de destino, como lo están haciendo ahora. Pero ha debido preverse para poder hacer un rol y no que todo se junte para hacerlo al mismo tiempo. Con relación a las multas, yo no creo mucho en las multas, yo creo más bien en la detención.
deberíamos crear centros de reclusión para la gente que pueda quedarse. Bueno, el almirante parece que tiene un problema de retorno, pero estaba diciendo la idea de La hacer multa centro va de a- reclusión de 2 o 3 días de las personas. Es mucho más viable que el tema de las multas. Bien, vamos a... tener problemas con la gente de escasos recursos, que normalmente son las que van a ser multadas de económico nuevamente. Ahora, yo sí escucho. ¿Aló? Sí, pero parece que el retorno está un poco débil, Ya. almirante. Por eso creo que, como está llegando la señal un poco deteriorada, vamos a pasar solamente a una sola pregunta genérica y cerramos el tema, que es respecto a lo económico. Estamos prácticamente parados y como está continuando el tema, se está generando un empobrecimiento que está repercutiendo también al sector salud. Piensan, bajo su concepción, esto, bajo su opinión, ven una solución. ¿Cuál es su punto de vista acerca del tema? Es una pregunta abierta al panel. De repente la doctora Molinelli. Este desafío ha puesto en jaque al mundo entero. De hecho, en tiempos difíciles hemos visto que hemos sido salvados como economía nacional por el crecimiento del comportamiento de los países internacionales, ¿no? Hoy, digamos, todo el mundo ha sido golpeado, entonces todos vamos a tener que comenzar una vida nueva desde el mundo de lo social, desde el mundo de la salud, desde el mundo de la educación, y en toda la cadena económica vamos a tener que tener paciencia, pero lo importante es que en el caso de Perú nosotros hemos sabido salir en tiempos difíciles, salir airosos, porque nos sostiene justamente la sólida economía que hemos tenido durante años. Tenemos muy buenos indicadores macroeconómicos. El día de ayer la ministra de Economía señaló que hizo una colocación de bonos de 3.000 millones, y como país nos ofrecieron hasta 25.000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ven como un país serio, como un país responsable, y si bien estamos siendo golpeados el mundo en estos 4 meses, no dudo que en un corto tiempo comenzaremos también a reactivarnos gradualmente, pero aquí es tarea de todos, ¿no? Todos tenemos que poner algo más del esfuerzo normal para poder salir adelante. Muchas gracias. Doctor Gotuso, ¿algo que quiera agregar? Yo solamente quisiera enfatizar que, digamos, estamos viviendo una situación compleja, una situación que ha afectado todas nuestras actividades, de todos los tipos, o sea, espirituales, religiosas, físicas, económicas, etcétera, familiares. Entonces, creo que tenemos que meditar bien, digamos, qué nos representa este reto que nos viene golpeando a todo el mundo y que nos viene golpeando al Perú de hace un mes. Y hay que meditar qué cosas debemos hacer en el futuro, porque esta pandemia, ya yo he vivido 7 pandemias, nunca he vivido una como esta, pero podrían venir otras pandemias incluso con una mortalidad mayor. Cuando apareció el SARS, comenzó a tener una mortalidad casi del 30%, después se redujo a 10%. Es cierto que la tecnología moderna nos va a permitir tener cada semana más información y más opciones de mejorar la mortalidad, de mejorar los diagnósticos, etcétera. Pero creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para mirar con una mirada profunda todo lo que nos está pasando. Reconocer que necesitamos tener una fortaleza enorme en nuestra educación. Tenemos que fortalecer una cuestión en salud. Los países enfermos nunca serán buenos para nada, para ninguna actividad, ni de seguridad, ni de desarrollo, ni de economía. Los países que son sanos y saludables son los países que crecen económicamente, que crecen digamos, en capacidad de vida, en años de vivir de manera adecuada y de disfrutar sus años. Entonces yo creo que todo este dolor que pasamos ahora de ver escenas diarias, de ver tristezas, de perder amigos, familiares, etcétera, yo creo que es importante que nos haga hacer una reflexión notable
de aprender a que la solidaridad es un valor normal, un valor que debe ser parte de nuestra propia vida siempre, de aprender a que tenemos que cuidar tanto a los niños como a los ancianos y que tenemos que digamos, reducir las diferencias ideológicas que podamos tener. Muchas veces uno puede discrepar. Dos de mis mejores amigos corresponden a decisiones políticas totalmente diferentes a las mías, incluso religiosas. Sin embargo, cuando uno apunta hacia un sitio, siempre nos tratamos de poner de acuerdo qué es lo mejor, hacia dónde queremos hacer, qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, yo creo que hay que fortalecer la economía también. Ese es el problema, el balance. Nos preocupamos de salud, la economía se podrá recuperar después, o hacemos un balance inteligente de recuperar la salud y recuperar la economía. Ese es el esfuerzo, ese es el reto que tenemos que hacer en un país como el nuestro, y para eso yo de nuevo regreso a mi punto. La administración no puede ser una administración llena de problemas, que la gente no quiere tomar una decisión porque lo va a terminar preso, y el alcalde no quiere hacer esto porque después va a terminar con 20 juicios y lo van a acusar de corrupción, y muchos son corruptos, pero muchos no lo son. Y entonces todo este sistema tenebroso debe cambiar, y la gente tiene que forzar a que la gente cambie, la gente honorable se quede en estos lugares haciendo las cosas que tiene que hacer. Yo espero que algunas enseñanzas saquemos para el futuro. Y finalmente agradezco la invitación de participar y de disfrutar de este panel tan interesante, con unas visiones diferentes de lo que queremos, pero que son complementarias a lo que queremos hacer todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. El almirante Montoya, sospecho de que tiene... Sí, a ver, almirante, si tiene algunas palabras finales. Y un comentario corto. La economía tiene que reactivarse. Eso es un hecho. De todas maneras, el país no puede seguir parado, tiene que reactivarse. La forma de hacerlo la tiene que definir cada sector, y tiene que haber un acompañamiento de educación permanente a la gente que se va reactivando la economía, de qué es lo que debe hacer para protegerse él y su familia. Eso tiene que quedar en la conciencia de todos, porque así vamos a vivir mucho tiempo más. O sea, una campaña de educación, de concientización con el personal para que sepa cómo cuidar su área vital. Y la economía definitivamente, como dije, tiene que entrar en funcionamiento poco a poco, de manera paulatina. Los colegios y las universidades yo no los haría funcionar, seguiría con la educación virtual. No les va a pasar nada a los muchachos si tienen un año virtual, no creo que les pase ningún problema, después pueden continuar con su vida. Porque de reactivarla, eso sería un foco de contagio tremendo, por la relación que tienen los jóvenes. Bueno, y después agradecer por la invitación, felicitar nuevamente a todos los que están luchando contra este virus, y dar gracias a Dios que nos sigue protegiendo. Bueno, muchas gracias, almirante. Naturalmente han habido más preguntas y todavía tenemos a prácticamente todos los inscritos asistiendo aquí, por eso es que hemos continuado y hemos alargado un poco el plazo, el tiempo, pero ya tenemos que cortar, y el material va a ser publicado en nuestras redes, tanto de Andina Consultando como del PAT. Y agradezco especialmente, muy meritoriamente, al señor Juan Hermosa, porque nos ha colaborado con nosotros desde el inicio y en la conformación de este panel tan importante, tan nutrido de información. Hasta una próxima oportunidad. Manténganse a salvo en sus casas y cuídense mucho. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Hasta luego. Buenas noches.